Solo nos queda una bala. Una única bala. Pero en vez de admitir la posibilidad de una conspiración o de seguir con la investigación, la comisión prefirió apoyar una de las mentiras más vastas jamás contadas al pueblo americano. Se trata de la teoría de la bala mágica. La bala mágica penetra en la espalda del presidente inclinada en un ángulo de 17 grados. Luego gira hacia arriba para salir del cuerpo de Kennedy por la parte frontal del cuello, herida número 2, donde se detiene durante 1,6 segundos, suspendida en el aire al parecer. Desde allí gira a la derecha, luego a la izquierda, otra vez a la derecha, a la izquierda y penetra en el cuerpo de Connally por la parte posterior de la axila derecha, herida número 3. La bala sigue hacia abajo en un ángulo de 27 grados, rompiendo la quinta costilla de Connally y saliendo por el lado derecho del pecho, herida número 4. La bala gira a la derecha, vuelve a penetrar por la muñeca derecha de Connally, herida número 5, donde le rompe el radio. A continuación, la bala sale de la muñeca de Connally, herida número 6. Gira dramáticamente y se hunde en el muslo izquierdo de Connally, herida número 7. Atraviesa la herida y es encontrada casi intacta en una camilla en el pasillo del hospital. Menuda bala. Cualquiera que haya estado en una guerra les dirá que en toda la historia bélica nunca ha existido una bala tan saltarina. Sin embargo, el gobierno dice que puede probarlo basándose en unos complicados cálculos de física en un laboratorio nuclear. Claro que pueden. La física teórica ha llegado a probar que un elefante puede estar colgado del rabo atado a una margarita y no caerse. Pero usen su sentido común.